Libertades, un libro que estaría cumpliendo 50 años, como el golpe. Son poemas creados, algunos memorizados in situ, otros escritos enseguida, de las sesiones de tortura en distintos cuarteles. Y recoge también dibujos alusivos a cada método de tortura. Un compañero estuvo recreando en el penal de Libertad su pasaje por la máquina. Creo que viene a cuento porque aquello que empezó tempranamente en democracia, se empezó a torturar en democracia. La policía torturó siempre, en toda su historia. Antes del Pachecato, Jefatura tenía un cuerpo de boxeadores reventados, viejos, fundidos, a sueldo, que sabían pegar, sabían reventar un hígado sin que el juez después o el forense que lo revisara detectara que eran golpes. Le pagaban, famosos boxeadores, algunos de los cuales hinché por él desde las gradas en los viejos rings de la época. Eso progresó, la tortura progresó. Cuando intervienen las Fuerzas Armadas, fue uno de los primeros elementos que aplicó, porque es parte de su oficio. Se empezó a torturar en el interior, en las unidades militares del interior, en noviembre, diciembre del 71. Imaginen, el golpe fue en el 73. En enero ya estaban torturando en Montevideo, en las unidades militares de Montevideo. De manera que se conocían algunos métodos, se fueron conociendo, la Vox Populi y las denuncias de una prensa audaz y valiente dieron cuenta de esos métodos. Pero había muchos más, porque en eso las Fuerzas Armadas fueron muy creativos. Cada unidad inventaba un método propio. Era maravilloso. El libro se llama Los que no mueren en la cama. Se escribió en pedacitos de papel, se memorizó, se recuperó en hojillas de fumar, salió el libro del penal, fue a Suecia, fue a España, no se publicó, volvieron esas hojitas de fumar completas y terminaron en mis manos cuando yo salí de la cárcel. Este libro se publicó entonces y para apoyar la campaña por el voto verde. Bueno, tuvo algunas ediciones, ahora pienso reeditarlo digitalmente para el 27 de junio, lo voy a avisar por la red, va a ser de acceso gratuito, con los poemas y los dibujos alusivos de la época. Se llama Los que no mueren en la cama, poética de la tortura. La tortura no tiene una pizca de poesía, no podría. Lo bestial es bestial a secas. La poesía, en cambio, tiene algo de tortura en los dolores de parto de la creación, en el duelo sufriente del poeta con la hoja en blanco. Este libro es como la síntesis de esos choques, un registro minucioso de esos dos antitéticos fenómenos de la condición humana, la poesía y la tortura. Solo los hombres, los seres humanos, somos capaces de ambas barbaridades. Algunos mueren en la cama y otros no, pero todos morimos, de poesía o de tormentos. Pero todos morimos, aunque los poetas soñamos que algún día no moriremos jamás. A la tortura se le llamó la máquina. Seguramente fue un preso sometido a
a malos tratos que inventó el término. La máquina. Vino el tacho, el potro, el plantón, el submarino seco. Y vino la capucha, la desnudez, la venda, la cachiporra, el palo, la fusta, el culatazo, la cadena, el sablazo, la escupida, la piña, la patada bien dada con forceguí panameño, la enterrada, el alambre, el disparo, la cuerda, la paliza, el garrote, el perrero, el soplete, el fuego, el hielo, la tenaza y el hierro, la colgada, la asfixia, la morsa, la estaqueada, la roldana, el aljibe, el pozo hasta el pescuezo, la parrilla y el agua y el 110 y el cable, y el temblar y el quemarte la picana en el glande, la encía, la vagina, los pezones, los huevos. Todo va a la canana de la memoria, junto a las cicatrices y los recuerdos. Esa es nuestra memoria. El libro tiene 4 ciclos. El ciclo del interrogatorio, el ciclo de la capucha, el ciclo de la memoria y el ciclo de la palabra. Hoy juntamos la memoria y la palabra. Y voy a leer el ciclo de la memoria. Tiene un epígrafe. Yo recordaba a Miguel Hernández que decía que nadie lo olvide ni un momento. Esta textual presencia de atrocidades varias, este manual siniestro de lo que son capaces, este memorándum fiel de tormentos, este testimonial actuario de notas indelebles, este balance exhaustivo hasta el milésimo, este imperdón, este inolvido, este pueblo se cobrará las deudas cuando menos lo piense. Muy grande, con la capacidad de todos los insultos, el volumen de todas las infamias, la medida del grito y los dolores, la superficie exacta para tanta tortura, para tantos verdugos, para tantos canallas, muy grande y permanente, que no escape una voz, un nombre, un rostro, un gesto, un ademán, una palabra, un indicio cualquiera para identificarlos. Muy grande, infalible, inclemente, necesaria, una memoria vientre, voraz y grávida, para parir un día la sentencia, culpables. Para que no te olvides, siempre estarán los muertos y los desaparecidos. Los muertos que mataron los matones, los muertos que murieron a destiempo, los muertos suicidados desesperadamente, los muertos mutilados bestialmente, los muertos fusilados con las manos atadas. Para que no te olvides, están también los que quedaron ciegos, sordos, locos, paralíticos, los epilépticos del no les digo nada y el subido voltaje, tímpanos estallados, golpeados sabiamente, hígados del tamaño de una almohada de sangre, costillas reventadas de coágulos de fuego y pijas como rosas tumefactas. Para que no te olvides, están los costurones sobre torsos lampiños, las marcas para siempre en pechos de muchachas, pentagramas abiertos en carne adolescente, huellas de punto 30, Madeinusa, cobardes. Cicatrices moradas en muñecas y pescuezos, fruto de cadenillas, alambres y gilés. Para que no te olvides están las compañeras manoseadas, forzadas, violadas entre varios, las madres que abortaron en un plantón salvaje, las jóvenes mujeres que se volvieron viejas en una noche larga de submarino y viaba, con axilas quemadas, pezones picaneados, vaginas maltratadas, las mujeres que no volverán a reír como antes, porque la soldadesca
les rapiñó la risa y les envenenó la luz de la mañana. Para que no nos olvidemos, estando secuestrados, los desaparecidos, nuestros hermanos del obligado exilio, nuestros hijos nacidos en la cárcel, nuestras familias desmembradas, nuestra patria hecha trizas en la diáspora. Para que no te olvides y no nos olvidemos del presidente ni de sus secuaces. Para que no nos olvidemos del ministro ni de sus comandantes. Para que no te olvides del que dio la orden y del que dio el balazo. Para que no te olvides del primer oficial ni del último soldado, de los mercenarios ni de los alcahuetes, de los asesores ni de los cómplices, de los médicos ni de los enfermeros. Para que no te olvides del hijo de puta ni del sádico, para que no te olvides de nada ni de nadie, para el día que se nos suelte la memoria, la justicia se encierre y guapi abajo. Por último, no podía ser de otra manera, es un tango. Porque la poesía es un tango. Si vamos al caso, a veces la tortura es un tango. La vida es un tango. Y le faltaba un tango a los torturados. Nadie nos cantó. Es una canción en clave de no. Tiene un epígrafe de un tango de Rodolfo Biaggi y Francisco Gorrindo, Gólgota. En este Gólgota cruel, donde el más vil, ese la va de juez. Las órdenes atroces de un comandante loco, una cicatriz en el cerebro, una llama votiva en la memoria, una nota bordona y terrible que aún suena. Podría ser un salmo hecho con ayes de dolor, una canción parda, ocre, oscura como la noche en los ojos en la ceguera de la capucha. Un tango con el color del moretón, del machucón, de la asfixia, del infarto, del choque eléctrico, de la hemorragia. Tal vez con el dolor y el color dorado y heroico de un acta en blanco. Un tango líquido, hecho de lágrimas, orines, sangre, mierda. Una herida sonora hecha de gritos, alaridos, insultos, arrepentimientos y llantos póstumos. Una música horrenda, sin clemencia ni perdón. Una canción de horror, un trago amargo, tragado a golpes y a balazos quemando las entrañas. Una canción fatal, terrible, que se canta entre el verdugo, el prisionero y la muerte. Sin embargo, también puede llegar a ser un himno de victorias pequeñas, una forma bandida y compañera de pronunciar la patria con la boca cerrada. ¡Viva la poesía! ¡La memoria! ¡Gracias!